avisé y vos no me escuchaste. No, 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 yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado. Bienvenidos, esto es Yo Te Avisé. Buenas noches, segundo programa y lo prometido es deuda, un beso grande a las nenas que se van a dormir. Sí. Y si se portan bien y no lo hacen al papá renegar mucho y se bañan y comen y todo eso, las mamás vamos a poder volver el lunes que viene a las 10 de la noche a mandarles un beso desde acá. Y ahora sí, pasada la parte doméstica, entramos en la Semana Caliente. Sí, porque tenemos muchísimo para contarles en la voz de Mónica Ortiz. Ese pedido con mucha franqueza a los compañeros y compañeras de los sindicatos británicos del transporte. Región en los últimos 100 años, ¿verdad? La consolidación de un bloque político. Ay, qué bueno. Desde Londres, la embajadora Alicia Castro califica el referéndum de Malvinas de irrelevante. Sí, en serio, para discutir. En el piso, además, ya está el ministro de Justicia, Julio Elak. Responde si la intención del gobierno es democratizar la justicia o disciplinar jueces díscolos. Hoy iniciamos con una nueva sección, se llama Te lo explico en 30 segundos. ¿Qué es lo que te voy a explicar hoy? Hoy te explico qué es esto de la Supercard que se está hablando. Sí, no es la SUBE, no vas a ir no vas a subirte al colectivo con esta tarjeta, sino que va a ser para comprar en todos los supermercados. ¿Qué pasó? El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, arregló con los supermercados un acuerdo de precios y de congelarlos durante febrero y marzo. Pero el tema fue que cuando esto planeaba extenderse, los supermercados empezaron a quejarse, los empresarios, del achicamiento en su margen de ganancia. Entonces surgió nuevamente esta idea que ya había circulado en algún momento de crear una tarjeta única que sirviera para comprar en todos los comercios, incluidos también los que fueran de compra de electrodomésticos y los supermercados chinos. El problema es que esto lo que busca es reducir la comisión que actualmente están cobrando los bancos del 3% al 1%. Por supuesto, ¿quién puso el grito en el cielo? Los bancos, porque van a perder estos grandes clientes que son los supermercados. Vamos a ir ahora con Romina Mangel, que tiene al gran invitado del piso. Gran invitado en el piso, el ministro de Justicia, Julio Elak. Podemos decir que el que más viene durando en el cargo, a ver, haciendo un breve repaso, Vélez, Iribarne, Rosati, Aníbal Fernández. Yo. Lleva récord. Lo renunciaron varias veces. Es verdad, sí. Sí, últimamente, la última fue en diciembre. En diciembre, sí. Sí, no hay ningún anuncio de renuncia ahora para hacer. En febrero de vuelta. En febrero de vuelta y ahora... No, ahora sepa, vamos, todavía no. Ahora vamos tranquilos. Vamos a preguntarle, si me parece que es el único que nos puede contestar hoy, ¿dónde están los famosos proyectos que la presidenta anunció en la apertura de la Asamblea Legislativa que iba a enviar, los proyectos que tienen que ver con la democratización de la justicia? Nos preguntábamos si justamente esto era democratizar o disciplinar jueces díscolos, y todo el mundo con mucha prudencia dice, bueno, hay que ver la letra chica. ¿Pasaron cuánto? ¿15 días? ¿Dónde están los proyectos? Los proyectos los está supervisando atentamente la presidenta, y está obviamente no solamente supervisando, sino que se han elaborado a partir de ideas de la presidenta de la Nación. La presidenta tiene una gran experiencia, no solamente porque es abogada, sino porque como diputada de la Nación que ha sido y senadora de la Nación, ha presidido la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Justicia, ha sido autora, por ejemplo, de la última ley de reforma del Consejo de la Magistratura, tiene un conocimiento muy profundo del derecho público, del derecho constitucional, fundamentalmente,
y a partir de ese conocimiento propio ha generado un conjunto de ideas que los diferentes técnicos y áreas de los diferentes ministerios hemos tratado de ayudar a que tengan formato de anteproyectos de ley. ¿Usted los vio? Digamos, ya hay No, algo, digamos, a la integralidad no, escrito, pero sí sabemos por el mensaje al Congreso que son 6 ideas fundamentales, ¿no? La democratización de la justicia contiene como aspecto sustancial la posibilidad que el pueblo elija por voto directo a los integrantes del Consejo de la Magistratura, es decir... Sí, perfecto. Ahí le pido que haga un punto, porque la gran pregunta también es cuándo va a ser. ¿Va a ser en las próximas elecciones? ¿Van a ir colgados con las boletas de los partidos políticos? ¿Cómo se va a instrumentar esto? Estos detalles que son importantes, no Sí. son detalles, estas particularidades, solamente hoy lo conoce la Presidenta de la Nación. Nosotros sabemos que ella ha decidido proponerle al Congreso que a los jueces, abogados y académicos que están en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que participa en la elección de los jueces, ¿no? Y los magistrados, no sean electos por la misma corporación, o sea, no sean electos por los jueces, que los jueces elijan jueces para luego elegir otros jueces, que los abogados elijan abogados para elegir jueces, ni que los académicos elijan un académico para elegir jueces, no sea un sistema selectivo cerrado entre corporaciones, sino que sea el pueblo quien vote y elija a los representantes de esos estamentos. Después, este proyecto de democratización plantea mayor celeridad en la justicia, por eso la creación de las cámaras de casación, igualdad en el acceso al Poder Judicial. Ahí le pido otro punto, ministro, Sí. digamos, a ver, las 3 cámaras de casación que se van a crear como nuevas instancias. Quienes las objetan dicen que esto de alguna manera es un vuelto a la Cámara Civil y Comercial Federal, para No. quienes no saben es la Cámara justamente que trató el tema de la ley de medios y de alguna manera ponerle una instancia superior porque muchos presuponen que va a fallar ahora por la inconstitucionalidad de la ley de medios. No, de ninguna manera se hacen por cuestiones, por reacción a fallos de la justicia, se hacen porque realmente la democratización del Poder Judicial es un desafío casi permanente de un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque por nuestro diseño constitucional de los 3 poderes del Estado, en 2 el pueblo participa en forma directa y elige sus representantes, ¿no? El pueblo elige al presidente en forma directa, el pueblo elige en forma directa a los diputados de la Nación, a los senadores, pero el Poder Judicial, por nuestro diseño, no lo elige el pueblo y es un poder de la Constitución. El Poder Judicial es el único poder del Estado no electo por la voluntad popular y que tampoco rinde cuentas, como rinde el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo cada 2 años a la población. Ni tampoco tiene un control de sus resoluciones por el pueblo, por el Congreso, como puede existir en los sistemas parlamentarios, por ejemplo en Nueva Zelanda, en Australia, en donde el Parlamento puede objetar o anular las resoluciones judiciales graves. Es decir, es un poder que no tiene legitimidad de origen porque no es electo en forma directa por el pueblo, ni tampoco rinde cuenta cada 2 años. Tiene una legitimidad que le otorgan los otros 2 poderes que participan en forma indirecta en su elección. Por lo tanto, hay que tener mecanismos permanentes de democratización en el Poder Judicial. Y nos parece saludable por el prestigio que debe tener el Poder Judicial. Por eso la Presidenta plantea que sea el pueblo en forma directa quien elija los jueces, los abogados, los académicos, y además porque hay una tendencia que es histórica a la democratización. Está acá, por ejemplo, un destacado jurista argentino como Ricardo Gilavedra. ¿Cómo le dijo la Presidenta? Un destacado... No sé, un distinguido jurista. Un distinguido jurista, sí, así pero se él sabe cómo radical que es, sabe la lucha de Hipólito Yrigoyen desde la Revolución del Parque de 1890 hasta el 16, cuando con una legión de prosélitos transitó casi 30 años de vida argentina pidiendo el voto, ¿no? Que lo logró con la ley Sáenz Peña. Sabemos nosotros lo que costó los peronistas el voto femenino y se logró. Sabemos lo que costó sustituir mecanismos de intermediación, como era el Colegio Electoral de la Nación, que elegía al presidente, ¿no? Votábamos electores y ellos votaban al presidente, hasta que logramos que se elija en forma directa al presidente. Lo que costó también sustituir la atribución de las legislaturas que elegían senadores hasta que el pueblo eligió a los senadores de la Nación. Lo que costó, por ejemplo, que los vecinos de esta ciudad elijan en forma directa al jefe de gobierno, que antes lo elegía el presidente. Hay una tendencia irreversible hacia la democratización de las instituciones, felizmente. Y en este caso creo que la Presidenta lo que ha planteado es, bueno, también los miembros del
del Consejo de la Magistratura, que hoy son electos por corporaciones, que lo elija en forma directa el pueblo. Ahora, déjeme hacerle una pregunta que tiene más que ver, digamos, con el ámbito de la política que de lo técnico del ministerio, pero me parece que es una pregunta que se replica del otro lado y que tiene que ver con ¿por qué ahora? ¿Por qué esta decisión de democratizar se toma en este momento? Porque nosotros consideramos que los gobiernos en determinadas circunstancias tienen otras prioridades. Este gobierno cuando comenzó tenía prioridades fundamentales que estaban más vinculadas a la disminución de la pobreza, al desempleo, a la inclusión social, al desendeudamiento, que fueron objetivos que nunca se terminan de lograr totalmente, pero tenemos que admitir que se han modificado notablemente los déficits. Y nosotros consideramos de que existe un reclamo ciudadano de una justicia más rápida, más justa, más dinámica, más moderna, más eficiente, y pensamos que de esta manera, con estos instrumentos, va a generar un mayor prestigio del Poder Judicial, una mayor fortaleza democrática, mayor autoridad en los mismos miembros de la justicia, si son electos por un mecanismo más directo. Pensamos que esto va a fortalecer el Poder Judicial y aparte a nosotros nos interesa que el Poder Judicial se fortalezca para que tenga firmeza ante el Poder Económico. Porque el poder económico históricamente siempre ha sido un contendiente de la democracia, de los gobiernos democráticos. Históricamente el poder económico le interesa el lucro, le interesa el objetivo del rédito económico y no le interesa lo que nos interesa a los representantes de la democracia, que es la justicia social, que es una nación independiente, que es un sistema democrático afianzado. Y para eso necesitamos una justicia fuerte, que tenga fortaleza y crédito ciudadano para tener firmeza ante las presiones que el poder económico históricamente hacía mediante los planteos militares, ¿no? Hasta los golpes, en el pasado incluso a través no ya del golpe militar o el golpe de Estado, sino el terrorismo de Estado, y que también utilizan en algunas circunstancias los medios de comunicación social que tienen una influencia decisiva en la población. Por lo tanto, nosotros también necesitamos una justicia firme que se pare ante el poder económico y que haga cumplir la ley. Lo que se pretende es que se cumpla la ley, que las leyes del Congreso de la Nación, nos gusten o no nos gusten, pero es la ley, se apliquen en el país. Entre los puntos que planteó la presidenta Cristina Fernández que tenderían a democratizar la justicia, habló de la necesidad de que los jueces pasen a pagar ganancias, el impuesto a las ganancias, que por estos días está tan comentado por distintos medios. Tengo muchas preguntas al respecto, pero en principio, ¿usted cree que esto va a ser posible, que los jueces finalmente van a dar de baja? En la Corte está acordada que no aplicó una ley que ya existe. Esa es una de las preguntas. Y después tengo otras. Y tiene que ver con el debate público, porque yo digo, como decía Ortega y Gasset, argentino a las cosas. Digamos, ya creo que hay un consenso total de que no pagar impuestos por parte de los jueces es un privilegio, más allá que se diga que, bueno, no se puede alterar los ingresos de los integrantes, son intangibles las remuneraciones, pero también la Constitución habla de la igualdad ante las cargas públicas. Creo que todo el mundo está de acuerdo, no creo que haya nadie de la oposición que diga estoy de acuerdo. Bueno, creo, el otro día escuché un diputado de la oposición que decía, como los jueces no pueden tener otra tarea, está bien que no paguen impuestos. Me parece que no es feliz, porque la Constitución dice, señores, en el artículo 16, la igualdad en las cargas públicas es un requisito constitucional. Entonces, yo creo que la Corte está consciente y creo que lo quiere hacer. Es una cuestión de decir, vamos a las cosas, hagámoslo. Creo que va a ser una buena medida, sin afectar los ingresos de los que están percibiendo Bueno, es un tema que la Corte, en definitiva, tiene que ver cómo lo hace. Pero yo creo en la intangibilidad, pero creo que también hoy es un privilegio que la sociedad argentina no lo acepta y creo que le hace mal al Poder Judicial. Va a haber que implementar de alguna manera, porque todos los trabajadores del gremio judicial van a estar alcanzados por esta medida, que ahora no están pagando ganancias y lo van a ver como una reducción de su salario. Bueno, hay que ver cómo la Corte encuentra la manera de que se pague el impuesto a las ganancias y no violar ninguna garantía constitucional ni ningún derecho laboral. Es un tema del Poder Judicial. La presidenta dijo, yo no voy a mandar ningún proyecto de ley. Ahí respiraron aliviados varios legisladores, ¿no? Que tienen que votar y meterse con el bolsillo de los jueces. Y una de las que levantó el guante de la presidenta fue la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que dijo que en los el Ministerio Público. En el Ministerio Público podrían, pero ellos no están alcanzados por la acordada de la Corte, ¿o sí? Bueno, esta es una atribución del Ministerio Público. Está bien lo que plantea la Procuradora, que se haga de conjunto.
porque no nos parece bien que sea, digamos, se promueva que sea la Procuración quien tome esa decisión y no sea el resto de los Pero sectores si ella de la quisiera justicia. mañana, por ejemplo, retener ganancias de los fiscales de la Nación, ¿podría hacerlo? Bueno, tendría que ser una decisión del Ministerio Público, pero me parece que lo ideal sería sacarlo de conjunto con un criterio uniforme, porque el tema es que el criterio sea el mismo, ¿no? Alá, Tiene yo que haber un vuelvo- criterio uniforme. Vuelvo a preguntarle sobre el tema de la coyuntura y del por qué ahora, ¿no? Que creo que es la pregunta, insisto, que Sí. se replica y que está del otro lado. El tema del límite a las cautelares que también genera, ¿no?, mucha expectativa, a ver cómo se va a escribir, cómo va a estar redactado, de qué manera se va a implementar. Tiene que ver también con esta idea muy fuerte desde el Ejecutivo, desde la Presidenta, de que hay jueces que quieren cogobernar a través de medidas cautelares. En cuanto a medidas cautelares, si uno analiza el derecho comparado, o sea, otros países, yo no me voy a dar países exóticos para justificar una medida local, pero sí voy a dar países donde nosotros estamos muy vinculados culturalmente, por la inmigración, por nuestra formación, que son, por ejemplo, Francia, España, Italia. En Francia, España e Italia, las medidas cautelares contra el Estado tienen una regulación especial. No se aplica el mismo procedimiento privado entre partes. Por lo tanto, en los países donde nuestro derecho también ha tomado mucha formación y muchos principios, las medidas cautelares contra el Estado tienen un régimen especial. En la Argentina no. En la Argentina se está aplicando para las medidas cautelares contra el Estado el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esto yo creo que es una rémora de ese Estado de bobo, indefenso, en donde siempre se legisla para potenciar el derecho privado, pero no se legisla para defender al Estado. Por lo tanto, el Estado merece una... Lo cual no significa que se van, como dijo un diario, no recuerdo cuál, que se iban a anular las medidas cautelares. De una manera estaríamos violando la Constitución. Y si uno ve el derecho argentino, el derecho de nuestras provincias, todas las provincias tienen códigos contenciosos administrativos. A nivel federal no. Pero todas las provincias tienen códigos contenciosos administrativos que regulan el procedimiento judicial contra el Estado. Ahora, esta es una idea que nace, digamos, a partir de la incapacidad, a partir de una cautelar de aplicar la ley de medios en su totalidad, por los dos artículos que están suspendidos. Porque si yo diría que sí estaría justificando a aquellos que dicen que este paquete de medidas responde a una actitud del gobierno, una reacción contra la ley de medios, estos son temas que vienen de hace mucho tiempo. Casación, por ejemplo. Los proyectos de casación en la Argentina han sido hechos por juristas que no tienen una posición ideológica afín al gobierno. Por ejemplo, bueno, lamentablemente ha fallecido, pero Augusto Morelo, por ejemplo, que era un jurista notable que provenía del Partido Demócrata Progresista, siempre desarrolló la idea de que era necesaria una casación civil y comercial en la Argentina, como un modelo para acelerar, para dar más garantía a los justiciables, como una manera también de que la Corte no tenga que analizar 13.500 expedientes ingresaron a la Corte en el año 2012, 13.500 expedientes. ¿Alguien puede creer que 7 ministros de la Corte pueden leer 13.500 expedientes? Es imposible. Esa tarea se termina delegando en secretarías, en relatorías, que, en la Corte de Estados Unidos, la Corte analiza 80 expedientes al año. Entonces la Corte en eso también se prestigia, porque fija posición en 80 casos. No rechaza recursos de arbitrariedad o de lo que sea en forma casi automática. Por lo tanto, darle esa tarea a las cámaras de casación, a jueces que analicen si la sentencia se ha aplicado correctamente al derecho, de fondo, de forma, si las sentencias son arbitrarias, le da mucho más garantía al ciudadano y prestigia el trabajo de una corte que se puede dedicar a 80 causas, no a 13.000. Por lo tanto, están fundadas las medidas en un fortalecimiento del Poder Judicial, en una mejora también de su imagen pública. No hay un riesgo, perdón, de letanía, digamos, ¿no? Yo pienso un trabajador que tiene que ir justamente a la justicia y ahora tiene una cámara de casación, una nueva instancia, y entonces uno piensa que los tiempos se pueden Pero estirar Romina, casi en esa eterno. instancia igual la tiene hoy en la Corte. Pero tiene una Igual antes que puede la ir a la Corte. Corte la empresa que está en contra de un reclamo de un obrero, o el obrero puede ir por otro medio, por otro recurso. Lo que sucede es que si la Corte tiene que resolver 13.500 expedientes ingresados en un año, va a tardar mucho más tiempo que una casación. Mucho más tiempo. Y lo van a terminar resolviendo por una cuestión material, quizás, letrados que no tienen la jerarquía de un ministro de Corte. En cambio, en una casación lo van a resolver jueces de la nación, electos por el mecanismo constitucional. Da más garantía a la casación a un justiciable, le da más rapidez. Y por otro lado, ya existe en Argentina. Algunos, qué sé yo, me pareció que la Asociación de Magistrados dijo el otro día, qué barbaridad, van a imponer la casación,
qué sé yo. Lo decía un integrante de la misma casación penal, o sea, existe la casación en Argentina. Acá en Capital Federal está hablando Claro, de la casación federal, penal. la casación federal, cumple 20 años, el año pasado cumplió 20 años, o sea que tampoco es una institución nueva que ha surgido de una idea así, digamos, de una maquinación para evitar que prosperen medidas contra el Estado. Para nada existe la casación. ¿Existe la posibilidad de crear o de que se establezca la figura de la acción de clase en casos, por ejemplo, como los de los juicios de los jubilados, que hay muchos que son similares por reclamo de haberes? Esto se había hablado en un momento por la cantidad de juicios acumulados en el fuero de la Seguridad Social, que es otro de los que está muy demorado y que donde la casación vendría a subsanar. Pero también se hablaba de la posibilidad de la acción de clase. En este proyecto no hay nada de ese tipo, de acción de clases. Pero usted, digamos, ¿cree que eso sería posible en la Argentina o no? Habría que analizarlos. En el proyecto de Código Civil y Comercial se habían propuesto diferentes acciones también. Es un tema procesal, yo creo que es un tema que hay que tener cuidado ahí con el federalismo, ¿no? De no vulnerar, no legislar desde la nación y olvidándonos que las provincias tienen sus códigos, sus atribuciones a la nación, en fin. Es un tema a analizar. Cuando lo presentaban en este Yo Te Avisé, decíamos, bueno, democratizar la justicia o disciplinar jueces díscolos, ¿no? Ese es otro temor y lo planteábamos acá. Creo que uno de los grandes temores tiene que ver justamente con esto, con que esto es una reacción justamente a lo que pasó con la ley de medios, una defensa política que usted prácticamente se cargó y lo han criticado por eso, por ir al Consejo de la Magistratura físicamente a defender esta ley. Y el temor de la disciplina, ¿no? De que esta sea una batería de medidas para disciplinar a los jueces que no se alinean al kirchnerismo. ¿Cómo disipa ese temor, digamos, o va a existir hasta tanto algunos de los legisladores tengan efectivamente en sus manos los proyectos? No, yo quiero rechazar de plano esa visión. Por el contrario, a nosotros nos interesa democratizar la justicia, es fortalecer la justicia. Nosotros consideramos, obviamente, como todos, que el Poder Judicial no es ni de los jueces ni de los abogados, el Poder Judicial es del pueblo argentino. El pueblo argentino tiene que tener derecho a expresarse libremente y votar, por ejemplo, en el seno del Consejo de la Magistratura, a los jueces, a los abogados académicos que considere más aptos para esa tarea. Es un nuevo ejercicio democrático, un nuevo desafío. Nosotros pensamos que la visión del juez en el Consejo de la Magistratura, la visión del abogado y del académico son necesarias porque los constituyentes así lo han dicho. Pero el método de elección no está prohibido en la Constitución de que se elija en forma directa. Creemos que es una cuestión de política legislativa y en ese sentido pensamos que sería un avance democrático muy importante que el pueblo pueda votar en forma directa a los jueces, abogados y académicos que eligen jueces. No estoy diciendo que voten a los jueces. Si uno tomaría el modelo estadounidense, en donde se inspiraron nuestros constituyentes de 1853, se planteaba claramente que ese déficit democrático de origen se saneaba con el juicio por jurado y los estados en Estados Unidos, no digo los jueces federales, pero los jueces estatales se eligen en un amplio porcentaje mediante el voto directo del pueblo. ¿Y salen a hacer campaña? ¿Y cómo bancan esa campaña, digamos, económicamente, ¿no? Porque uno entiende que a partir de los partidos políticos, cuando son representados, tienen ya toda una estructura. ¿Cómo salen los académicos, por ejemplo, a hacer campaña? Y bueno, yo digo, no lo sé, no soy un experto en campañas electorales de jueces de allí. Más trabajo, ¿no? Para los que hacen campaña. Pero yo creo que en Argentina hay suficiente cantidad de medios de comunicación como para que los jueces puedan decir, miren, yo soy juez, yo soy una persona honesta, voy a hacer cumplir la ley que sanciona el Congreso, no quiero desde mi cargo de juez legislar, porque para eso está el Congreso, tengo claro que me tengo que dedicar a dictar sentencias que interpreten el espíritu de la ley, y quiero que se me vote porque yo me voy a preocupar en elegir jueces honestos y que hagan cumplir la ley en Argentina. Y bueno, me parece que sería un buen desafío para una democracia que tiene que seguir creciendo el país. La pregunta es si van a participar o no de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Eso yo no sé, no es un tema que será la Presidenta de la Nación la que lo propondrá y el Congreso tendrá que analizarlo. Pero no hay que tenerle tanto miedo a la política, porque hay que tenerle más miedo a las dictaduras, que no han hecho tanto daño, o a los poderes o a los poderes económicos o de todo tipo, no solamente económicos, de todo tipo, que quieren trabar las instituciones democráticas. A eso les tenemos que tener temor. A las instituciones de democracia, bienvenidas sean. Ojalá que haya cada vez más democracia en Argentina, ¿no?
Última pregunta, le prometo, ya lo dejamos ir, No, está lo tenemos retenido hace un rato largo al ministro de Justicia, Julio Alac. ¿Cuándo vamos a poder tener los proyectos? ¿Cuándo los legisladores van a poder tener? ¿Y cuándo vamos a dejar de hablar sobre especulaciones o trascendidos o rumores? Más o menos. Yo creo que para la presidenta es un tema que cerró las sesiones del Congreso prácticamente con este tema. Me parece que es un tema que ella le ha dado gran importancia. No creo que pase mucho más tiempo sin anunciarlo y hacerlos públicos, mandarlos al Congreso. No, es una decisión política de la presidenta, ¿no? Pero creo que estamos a pocas semanas quizás de que se pueda hacer, o quizás meses, no creo meses, más semanas. Más cerca de semanas que de meses, ya hay algunos están ahí preocupados. Que pueda girar los proyectos al Poder Legislativo. Bien, le agradecemos muchísimo estar acá con nosotros en CN23, un placer tenerlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos compartiendo más. Yo te aviso. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Y estamos acá con Ricardo Gil Lavedra, es jefe de la oposición en Diputados, pero además exministro de Justicia. Yo no sé si muchos lo recuerdan, hace un ratito estaba acá Julio Alac, y sabe que escucho como un latillo. Alac dice, bueno, ahora sí los jueces van a poder ser independientes. Y usted cuando asumió dijo prácticamente la misma frase, ahora sí los jueces van a poder ser independientes. ¿Qué pasó desde entonces hasta acá? Bueno, parece que siempre repetimos las mismas historias, ¿no? A lo mejor no me recuerdo porque estuve poco tiempo. Sí. Estuve nada más que en el primer año del gobierno de la Alianza. No alcanzó para hacer todo lo que había que hacer para que fuesen independientes. No, en aquel momento tenía otra connotación esa frase, porque era la época de la servilleta, era la época de la fuerte influencia que tenía el menemismo sobre la justicia. Y el gobierno de la Alianza, bueno, respetó en ese momento a la Corte que existía y, bueno, desaparecieron muchas cosas raras que había, los rumores de sobresueldo y otro tipo de cuestiones que había. Pero lo cierto es que también en ese momento encaramos un plan integral de reforma judicial y han pasado ya 13 años, bueno, y pocas de aquellas cosas que veíamos como necesarias se han llevado a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que ha faltado, siempre ha estado ausente alguna discusión buena de cómo se puede acercar el servicio de justicia a la gente, ¿no? Que es lo que creo que es el objetivo. De qué modo se puede tener una justicia más abierta, más amigable, más permeable a los requerimientos ciudadanos. Y esto pasa por aumentar, por un lado, la oferta de justicia, porque los tribunales son estructuras burocráticas muy caras, difíciles, con los cuales hay que tratar de amplificar la oferta para que el acceso a la justicia no sea imposible, sobre todo para los de menores recursos. Y por otro lado, una simplificación, mayor eficiencia, es decir, más justicia, una justicia que llegue más a los problemas de gente y más rápida. Y sinceramente, por supuesto que hay remedios para esto. Hay que organizar de distinta manera la oficina judicial, hay que ampliar los mecanismos de justicia alternativa, los métodos alternativos de resolución de conflictos, hay que tratar de simplificar los trámites, hay que tratar sobre todo en pensar de que la gente de menores recursos no accede a la justicia, porque la justicia es algo distante, algo caro, inaccesible. Y con esa mentalidad yo creo que hay que encarar el proceso de reforma. Ahora, escuchó obviamente y conoce lo que dijo la presidenta Fernández de Kirchner en la apertura de las sesiones del Congreso. Hablaba recién Alac y puntualizaba algunas cuestiones vinculadas a la democratización. Yo quería preguntarle, en principio, ¿cómo lo reciben sin conocer otra vez la letra chica de los proyectos? En primer lugar, creemos que el tema de esta democratización de la justicia apareció en el mes de diciembre después de que terminó el 7D y luego de que el gobierno hiciera saber su descontento por las decisiones de los jueces en el caso de la Corpo, como se dice, de Clarín, y de la otra, la de la Rural. Ahí es cuando dijo, bueno, esto hay que democratizar, etc. Como bien se dijo, no había sido preocupación del gobierno en los últimos 10 años. También creemos de que no es un tema muy importante, pero que no es de los imprescindibles en este momento para la sociedad argentina, que está preocupada por estas cuestiones. Pero de todas maneras, porque es algo que a lo mejor se podría aprovechar para hacerlo en serio, nosotros vamos a acompañar
todas aquellas iniciativas que nos parezcan que son buenas y nos vamos a oponer las que pensamos de que tengan nada más que un propósito malo, un propósito de tener una justicia que defienda al gobierno, porque en definitiva de lo que se trata es que la justicia, los jueces defienden los derechos de la gente. En consecuencia tenemos que tener una justicia que defienda a la gente, no que defienda al gobierno, ¿no? ¿Y qué de lo que se conoce hasta ahora, digamos, no se vio la letra chica de los proyectos, pero de lo que mencionó Cristina en su discurso, qué es lo que le parece a usted que es lo bueno, lo que podría ayudar a mejorar la justicia y qué sería lo malo? Se pueden compartir algunas cuestiones generales en las cuales la presidenta no especificó el tema de la transparencia, obviamente. Por eso nosotros queremos una ley de acceso a la información pública. Compartimos también el tema de las designaciones en función de algún tipo de idoneidad profesional, por supuesto, no que no sea discrecional, pero para todos los poderes del Estado, no solamente para la justicia. En el resto, recién le preguntaban al ministro respecto de las cautelares. Bueno, hay que ver cómo vienen, porque yo les pregunto al revés. ¿Qué hubiera pasado de los millones de ahorristas que en la crisis del 2001 no hubieran tenido las cautelares para defender sus ahorros? Porque generalmente de lo que se trata es defenderlos frente a los abusos del poder. Claro, pero acá hablan de un límite a las cautelares, no de la desaparición de la cautelar como herramienta Por eso, jurídica. bueno, está bien. Y las que van contra el Estado, bueno, pero es que muchas veces lo que el ciudadano teme es el Estado, porque el que generalmente comete un abuso es el Estado. Y la justicia está para defender a la gente frente a los abusos de los gobernantes. Hay que ver cómo viene escrita, porque no se sabe nada más que el título. No pudo conocer nada más que nosotras. Le preguntábamos a LAC, de hecho le hemos preguntado también a la gente que está trabajando en el Consejo de la Magistratura y no podemos terminar de saber cuáles son los equipos técnicos que acompañaron a la presidenta en esta decisión, quién estuvo trabajando, porque uno piensa en referentes claves del área de la justicia y no conocen tampoco todavía cuál es el espíritu de estos proyectos. Sinceramente, eso me pareció una descortesía. Porque un programa nuevo con dos chicas tan lindas como ustedes, que se llama... A Van der Poel no le dice que chica linda, seguro, ¿no? Claro, sí, chica linda claro. seguro. Sí. Es viejo y feo. Sí. Que dice yo te avisé, tendría que haber dicho en qué consistían algunos de estos proyectos. En definitiva, me parece que el gobierno está buscando a ver cómo llega alguna solución, porque sinceramente no sabemos nada. Hay expectativa, recién decía LAC, que me parece que es importante. Primero dijo meses, después dijo, bueno, no, esto va a ser semanas. ¿Se están preparando, digamos, para la llegada de estos proyectos al recinto? A ver, no necesariamente. Mañana está citada la Comisión de Justicia y la propuesta que ha hecho la Presidencia, la Comisión, es tratar de hacer una agenda. Una agenda a la cual se pueden incorporar, por supuesto, a los proyectos que manda el Ejecutivo, pero una agenda que marche en una dirección, yo diría, más ambiciosa y que tienda como norte reformar en serio. Al decir reformar en serio, hay muchísimas cosas que se podrían hacer. Se podría poner en funcionamiento la Comisión Bicameral del Ministerio Público, no sé por qué no funciona. Se podría también avanzar en el tema de la justicia de menor cuantía, en el tema de la mediación en los asuntos penales. Se podría también rediseñar, como decía antes, la oficina judicial. Se podría también avanzar en algunos mecanismos de transparencia respecto de la justicia. Pero se empezó por otro lado. Sí. Muy bien, pero como Congreso vamos a reivindicar la facultad de establecer una agenda y que vengan los proyectos ejecutivos a discutirse. Bueno, los que están esperando, o las que están esperando a Ricardo Gil Lavedra para una cena misteriosa en algún lado, ya lo liberamos, ya puede ir, en un ratito está llegando, nadie tiene muy claro dónde. Tengo que ir a un local de Capital. A un local de Capital. Bueno, vaya tranquilo entonces. Al contrario. Muchas gracias, Gil Lavedra, por estar acá y estuvimos esta tarde en comunicación con la embajadora argentina de Londres, en un día muy particular. Terminó el referéndum, ya se está haciendo el conteo de votos en las Islas Malvinas y Alicia Castro en comunicación con Yo Te Avisé nos decía esto. Esta es la primera pregunta que surge. ¿Cómo continúan las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña después de esta decisión de hacer finalmente el referéndum? Bueno, el referéndum no cambia en nada la situación, no cambia
la esencia de la cuestión Malvinas ni resuelve la controversia. Usted sabe que la libre determinación de los pueblos es un principio fundamental del derecho internacional contemporáneo, pero no debe ser desviado en su aplicación para quebrar la integridad territorial de un Estado, como se pretende en este caso, ni tampoco debe ser utilizado para la consagración de un régimen colonial, como es el que hay en las Islas Malvinas desde que Gran Bretaña las invadió en el año 1833. El derecho a la libre determinación de los pueblos está justamente destinado a pueblos que están sojuzgados bajo un orden colonial, es decir, pueblos aborígenes, pueblos originarios que son sojuzgados por un orden colonial. Este no es el caso de los habitantes de las Islas Malvinas, porque después de la invasión británica en 1833, Gran Bretaña ha implantado a ciudadanos que son británicos, es decir, son británicos, tienen indiscutiblemente derechos civiles y políticos que la Argentina les reconoce, pero no tienen el derecho de dirimir la disputa de soberanía ni de decidir el destino del territorio en el que habitan. Ahora, embajadora, le estamos preguntando, entendemos qué pasa a nivel del derecho internacional, pero qué pasa a nivel de las negociaciones y del diálogo político. Ha subido muchísimo el tenor de las declaraciones a partir justamente de la decisión de Gran Bretaña de hacer este referéndum. Se ha dicho que Argentina busca ahogar económicamente a los isleños y salió el primer ministro inglés a decir justamente que van a hacer todo lo posible para protegerlos. La pregunta es cómo se sigue el diálogo a partir justamente de esta decisión y de este tono que se va increciendo de las declaraciones de Inglaterra hacia la Argentina. Mire, hay 40 resoluciones de Naciones Unidas a partir de la resolución 2065 del año 1965, cuando la comunidad internacional a través de esa resolución resuelve que en Malvinas hay una situación colonial especial y particular que pasa entonces a ser tratada en el Comité de Descolonización y que tiene que ser resuelta por discusiones y negociaciones entre los dos estados, Argentina y el Reino Unido. No hay una tercera parte en esta negociación. Los habitantes de las Islas Malvinas no son parte del contencioso. No se trata la disputa de los habitantes, se trata de una disputa territorial, de una disputa de soberanía territorial. Y recordemos que entre 1966 y 1982, Gran Bretaña y Argentina mantuvieron negociaciones donde el Reino Unido estaba dispuesto a reconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Hubieron propuestas diversas como retroarriendo, administración conjunta de las islas, etcétera, y esas negociaciones no prosperaron. La guerra de 1982, nosotros somos en Argentina profundamente autocríticos de una guerra que fue llevada de modo irresponsable por una dictadura militar con el objetivo indisimulable de perpetuarse en el poder. La guerra fue un fracaso, además de las negociaciones, como es toda guerra un fracaso de la diplomacia. La Argentina desde entonces y las Naciones Unidas, toda la comunidad internacional, en todas las cumbres, Mercosur, UNASUR, el G77 más China, que son 131 países, la cumbre de países africanos, América Latina, la cumbre de países árabes, América Latina, toda la comunidad internacional en su conjunto se pronuncia a favor del diálogo y exhortando a ambos estados a negociar. No hay otro camino posible. La Argentina a partir de ahora, como siempre, seguirá insistiendo en la resolución del conflicto por la vía pacífica y diplomática. Ahora, embajadora, está con este referéndum casi, como uno podría decir, probado que los habitantes de las islas pertenecen a Gran Bretaña, se consideran británicos y por lo tanto entonces no habría una tercera parte en esta negociación. ¿Cuál podría ser entonces un camino en el hipotético caso de que Argentina consiguiera recuperar la soberanía de las islas para estos habitantes? Bueno, Argentina está dispuesta y además está consagrado por un artículo de nuestra Constitución Nacional a respetar los intereses de los habitantes de las islas, que son diferenciados en la legislación internacional de los deseos, que es lo que los habitantes de las Islas Malvinas están discutiendo en el día de hoy. Además, mire, la hostilidad de la que se queja Cameron o de la que se quejan algún sector
de las islas, que hace un lobby y una fabricación de una supuesta hostilidad de la Argentina hacia los isleños, primero contrasta francamente con la realidad. En Argentina hay 250.000 descendientes de británicos que viven en Argentina continental, muy felices, son prósperos, propietarios de tierras, deportistas, políticos, etcétera. No hay en Argentina ninguna clase de discriminación hacia ninguna identidad, hacia ninguna comunidad. Embajadora, en la Patagonia hay 79.000 galeses viviendo, 10.000 de los cuales se comunican, hablan en galés. La Argentina respeta su identidad, respeta la ciudadanía que quieran tener esos ciudadanos, pero al igual que los de Gales o al igual que los 250.000 descendientes británicos que viven en la Argentina continental, nosotros respetamos su identidad, respetamos su modo de vida, pero el territorio en el que habitan pertenece a la Argentina. Embajadora, desde el gobierno de Cameron, algunos funcionarios han salido a decir, y usted lo ha podido ver en los diarios ingleses en el día de ayer, en el día de hoy, que Argentina y Gran Bretaña pasan por el peor momento en sus relaciones desde el año 82. ¿Usted comparte esto? No, en absoluto. No lo comparto. Creo que lo dijo la presidenta el otro día muy elocuentemente en el inicio de sesiones del Parlamento. Es muy llamativo que el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido haya podido negociar con una dictadura militar y no se avenga a negociar con un gobierno democrático y popular. Ahora, mire, realmente reflexionemos, porque creo que es un momento para reflexionar, para nosotros, argentinos, y también para la comunidad internacional. ¿Quién es el agredido y quién es el agresor? ¿Cómo puede ser que se queje el primer ministro inglés de Argentina, que solamente está reclamando el diálogo y la paz? Recordemos que el Reino Unido tiene 2.000, aproximadamente entre 1.500 y 2.000 soldados en las Islas Malvinas, tiene una base militar muy pertrechada, suele merodear por allí un submarino nuclear que ha sido objeto incluso de críticas de movimientos pacifistas en el Reino Unido, que han hecho una declaración contra la militarización y la nuclearización en el Atlántico Sur. Usan nuestro territorio para hacer exploración ilegal, exploración petrolera, otorgan permisos de pesca durante 25 años, como están otorgando permisos de pesca, poniendo en riesgo nuestro recurso pesquero que pertenece a la Argentina, y todavía opinan que es la Argentina la que está hostigando a Gran Bretaña. ¿No le parece efecto de una propaganda realmente muy cínica? Embajadora, también queremos preguntarle, digamos, de la visión de que uno va recogiendo de los funcionarios ingleses, si la Argentina vive este referéndum que termina en el día de hoy con resultados obviamente anunciados como una provocación por parte del gobierno de Cameron. Bueno, yo creo que todos, no solo Argentina, sino los suramericanos, todos que rechazamos la existencia de un enclave colonial en el sur de nuestro continente, que rechazamos la militarización en el Atlántico Sur, que rechazamos la expoliación de nuestros recursos naturales renovables y no renovables. Todos sentimos que el camino tiene que ser el diálogo. Por lo tanto, esto es, por un lado, una maniobra mediática y, por otro lado, es el evidente intento del Reino Unido de seguir violando la legislación internacional, porque el derecho internacional le impone al Reino Unido que se siente a dialogar con la República Argentina para buscar una solución justa, permanente, por la vía pacífica y diplomática. Esto no es más que una maniobra de distracción y una maniobra mediática. Embajadora, entonces, ¿usted cree que estamos peor que anteayer cuando empezó este referéndum en relación justamente al Reino Unido? Creo que estamos igual. El referéndum es irrelevante. Inauguramos otra sección, Yo te avisé. Esta se llama Te lo estoy avisando. Es para saber lo que se viene, lo que viene en los próximos días. Y entre esos está esto. Antonio Caló va a tener que enfrentar a los dirigentes de la CGT oficialista que están enojados
redactaron un documento la semana pasada en una reunión que tenía que tratarse el jueves pasado, pero que fue suspendida por la muerte de Chávez. En ese documento hablaban de inflación, de los problemas con los salarios que están perdiendo poder adquisitivo, y también le decían al gobierno que el anuncio de la suba del mínimo no imponible de ganancias no era suficiente. Así que Antonio Caló va a tener que ver si puede limar un poco ese documento o no, y si se lo van a presentar a la presidenta. Y te lo estoy avisando, esta es la bomba judicial de la semana, de lo que van a estar hablando todos. García Moritán, ex vicecanciller de la Nación, fue vicecanciller de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, citado indagatoria por el fiscal Federico Delgado en el marco de la causa donde se investiga si efectivamente hubo un incentivo de 1 millón de pesos justamente al administrador del Río de la Plata para que favorezca a una de las empresas en el dragado del canal, Martín García. Vicecanciller importante García Moritán, citado indagatoria, lo pide el fiscal Federico Delgado, y esto fue todo por esta noche. Terminamos con este Yo Te Avisé, cansadas, contentas, volvemos a casa y nos volvemos a encontrar. Si las chicas se portaron bien, si los maridos lograron hacerlas dormir y darles de comer y todas esas cosas, volvemos a estar acá con ustedes el lunes que viene a las 10 de la noche.